Isla de Pinos Arete, prendido al sur de La Habana, galeón de la flota hispana, ya no andas al garete, no te dispara el mosquete de soldadesca española, ni eres la hermanita sola de Cuba que casi pierde su mejor moneda verde en el cofre de una ola. Su mejor moneda verde en el cofre de una ola. Profe, y también enalteció este magisterio que usted nos habla, esta labor educativa tan significativa, la figura de Fabián Fernández, quien fuera el primer presidente de la Junta de Educación en el territorio. ¿Qué podemos decir de él? Muy ligado también al ejercicio del gobierno, aunque el gobierno era de facto, según Tomás Estrada Palma y las autoridades intervencionistas norteamericanas, pero muy ligado al trabajo y a la gestión de Sánchez Amat. Y es por eso que fue uno de los principales promotores de acusar en La Habana y mediante la vía legal, por supuesto, toda la actitud esta anexionista de los norteamericanos en nuestro territorio. Fue quien hizo todas las gestiones allá. Imagínate entonces la influencia que pudo ejercer este hombre, porque por demás ese era un cargo que no era remunerado, era un cargo que se hacía precisamente mediante activismo social. Pero este hombre también fue uno de los primeros directivos de la Sociedad Popular Pinera, que tanto hizo también por la soberanía cubana de Isla de Pinos. O sea, que estamos hablando de un grupo de maestros muy distinguidos, a los cuales después se incorporaría, por ejemplo, Rogelio Nis, que aunque era de la provincia de La Habana, junto a Pedro Mantilla, también desarrollaron una labor encomiable en la lucha por la ratificación del Tratado Jay-Quesada. O sea, esa sociedad política pinera que había permanecido en un gran letargo durante la colonia por el uso que se hizo de Isla de Pino como un centro de deportación de comunes y de políticos, durante la República, con la labor y el magisterio de estos hombres, realmente se puso a tono con todo el proceso de maduración ya de una conciencia nacional que reclamaba a vivas voces de que Cuba era un solo país, era una sola nación, y ahí también la sociedad pinera tenía un espacio. El actual semiinternado Josué País García en el centro de la ciudad resulta un poco como el símbolo de la educación primaria en la Isla de la Juventud. Pero esta edificación, antigua cárcel, cuartel de caballería, centro escolar, tiene una historia muy interesante. Y profesor, nos encontramos en el semiinternado Josué País García, una edificación histórica. En 1943-1944 comienza a funcionar como Escuela Primaria Superior Evangelina Cosío, una personalidad que también asistió a su inauguración. ¿Qué más podemos agregar a este tema? Bueno, debo decirte que realmente el servicio de la Escuela Primaria Superior surge en este espacio, pero en un edificio diferente, o sea, en el edificio original del cuartel de caballería, que durante toda su historia, sobre todo después de la República, funcionó también como cárcel y como escuela. Aquí radicó la escuela pública número 1, digamos, de enseñanza primaria, lo que posteriormente fue el Centro Escolar Luis de la Maza Arredondo, y también radicó en esta fecha, en los años iniciales de la década del 40, la Escuela Primaria Superior Evangelina Cosío, que como bien usted dice, ella estuvo aquí, participó de esa inauguración. Hay que decir que el anterior edificio a este que nos encontramos ahora era conocido por los pineros como el cuartel de Bruno Hernández, porque estuvo relacionado con el levantamiento del 26 de julio del año 1896.
quizás, es una hipótesis que yo tengo en el orden personal, esa fue la motivación que hizo que Evangelina no perdiera la oportunidad de participar en la inauguración de este nuevo proyecto que no existía en la isla, no existía en los años 40 otro proyecto nacional público superior a los grados de la primaria elemental que este. Por lo tanto, me parece a mí que estuvo relacionado con esto. Posteriormente, este servicio de la enseñanza primaria superior se tuvo que trasladar para el centro escolar Luis de la Maza Redondo, donde hoy está la Escuela Elemental de Arte, porque este edificio comenzó a confrontar dificultades hasta que finalmente fue totalmente demolido y construido encima de su cimiento este edificio mucho más moderno que se inaugura en el año 1947 y que ya entonces sí era edificio propio, o sea, ya la enseñanza primaria superior en Isla de Pino no tenía que trasladarse de un edificio a otro porque contaba ya con edificio propio. En esta reinauguración no participó Evangelina Cosío, ella participó en el momento inicial en el anterior edificio. Te debo de comentar también que la matrícula era tan pequeña que hubo que hacer sus rejuegos. La suerte que tuvimos los pineros en aquel entonces fue que el inspector jefe que atendía Isla de Pino desde Batabano se solidarizó con los pineros, porque no había matrícula, el crecimiento de la población pinera era muy escaso y no se justificaba la construcción de un edificio tan grande si no había una reproducción natural sostenida de la población. Y es por eso entonces que se incluye como parte de la matrícula de la primaria superior, que era séptimo y octavo grado, el grado sexto, que en el centro escolar Luis de la Maza Redondo tenía un número importante de estudiantes. Por eso entonces la primaria superior en Isla de Pino, eso nada que lo sabía el inspector solidario de Batabano y las autoridades pineras, incluía sexto, séptimo y octavo grado. Hasta este programa hemos estado hablando acerca del desarrollo de la educación en la ciudad capital de Nueva Gerona y también en otros poblados de gran importancia. Pero ¿cómo era en las zonas rurales? De ello estaremos conociendo en el próximo programa. Hasta entonces, no olvide que somos Apuntes, el programa de la televisión pinera que le permite conocer de dónde venimos para entender mejor hacia dónde vamos.